Bueno, yo lo que haría sería buscar ayuda, porque aunque bueno, siempre lo mismo, aunque compartamos el mismo idioma, muchas veces no nos entendemos. Entonces hay bastantes organizaciones que proporcionan ayuda para este tipo de actividades. Bueno, tenemos el ICEX, que suele estar en las embajadas, tenemos el CEDETI, que tiene oficinas en varios de estos países, tenemos las agencias de desarrollo regional tipo IBACE o bueno, otras. Y bueno, por supuesto, pues estamos nosotros mismos, ¿no? Que somos, bueno, EDAN, la red EDAN es una red internacional diseñada para conseguir que empresas, sobre todo pymes europeas y latinoamericanas, pues hagan negocios en común. En principio son iguales en todos sitios. Pues si interesa a las dos partes, se hacen negocios, si no, no. Las licitaciones públicas son parecidas, pero sí que hay particularidades en cada país que las hacen especiales. Hay pues, problemas de impuestos, hay problemas de homologaciones, registros públicos, registros pues, de sociedades, de IVA o similares, vamos. Entonces, pues bueno, pues algunos países son más sencillos y otros son más complicados. Bueno, no sé, pues yo en este caso, igual que en el caso anterior, pues yo buscaría a alguien que me ayude. CEDETI es muy útil y el IBEX también. Agencias tipo IBACE o bueno, el País Vasco, la SPRI o en cada comunidad autónoma pues hay alguna agencia de este estilo que ayuda. Y bueno, pues en nuestro caso tengo que mencionar la red EDAN, que es una red diseñada para estas labores. También aquí en este evento también se está presentando la Enterprise Europe Network, que es otra red relativamente complementaria, 100% complementaria, que también hace este tipo de actividades. Yo creo que una de las dificultades fundamentales es encontrar un socio bueno, complementario con lo nuestro, lo que ofrecemos nosotros, y con el que nos entendamos bien. Y de nuevo hago el matiz del idioma, que no todos los idiomas, todos los castellanos son iguales, y con el que pues eso, lleguemos a desarrollar un proyecto, un negocio, algo de interés para los dos. Identificar este socio es muy a menudo muy importante y no es trivial. Ahora mismo estoy acordando de dos, una buena y una mala en el mismo país. Entonces, en una era una licitación gubernamental y el problema que teníamos era que realmente había dos clientes y se llevaban muy mal entre sí. Entonces nosotros estábamos en medio y aquello era de locos, ¿no? Cambio otro, pues era un proyecto también en el mismo país, un proyecto relativamente pequeño, era una licitación del BID, del Banco Iberoamericano de Desarrollo, donde pues bueno, pues fue un proyecto relativamente pequeño, pero muy interesante, muy bueno, funcionó muy bien pues con ellos, con nosotros, con todo y salió muy bien. Yo diría que buscar ayuda, porque sobre todo siendo una pyme, que es lo más habitual, pues Latinoamérica está muy lejos. El hecho de la diferencia horaria es un problema serio, pues son 6-7 horas que puede ser un problema. Entonces, francamente, lo que a nosotros nos parece más conveniente es buscar un socio, buscar a alguien que nos ayude y que abra puertas.